profesores con España, y se logra al final concretar, ¿cierto?, obtener el grado de doctor, que es la máxima aspiración que tiene un docente, quien antiguamente entraba a la universidad solamente con el título de profesor, con el título de tecnólogo médico, con el título de kinesiólogo, con el título de ingeniero. Hoy día ya no basta eso, ¿cierto? Hoy día para ejercer docencia en la universidad lo que se solicita y se pide es tener el grado de doctor. Entonces yo quiero compartir con ustedes en este semestre esa experiencia, la experiencia, ¿no es cierto?, de la histología. Nos dice que esta histología generalmente aquí en el curso la mayoría de las personas tienen sobre 18 años. Pero hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, me tocó tener una alumna de 16 años que cumplió los 17 cuando entró a la especialidad. Pero ya hace muchos años atrás. Era una niñita que entró, ¿no es cierto?, en ese momento. Se demoró los 5 años que se demora cualquier estudiante. Además, practicaba deporte por la universidad, por lo tanto, era una persona bastante completa en ese aspecto. Esa es una de las experiencias, ¿cierto?, de haber tenido una alumna menor de lo que yo supongo que como la media, ¿no es cierto?, es de 18 años. Entonces, frente ya a la presentación, ustedes conocen mi estudio, ¿no es cierto? Ya saben que soy del departamento de biología. Antiguamente les decía que para poder ubicarme tenían que llegar a Velázquez, a biología, y ahí estaba mi oficina. Hoy día la comunicación es a distancia, Pero no por eso, ¿cierto?, no vamos a hacer una presentación como corresponde. Era lo que a nosotros en España nos decían que teníamos que hacer siempre. Yo he cortado esta presentación un poco porque a veces era muy extensa. Entonces dice que cuando el alumno está listo, aparecerá el maestro. Es decir, cuando ustedes estén listos para su evaluación, vamos a tener, ¿no es cierto?, esa primera evaluación de cátedra, esa segunda evaluación o esa tercera evaluación de cátedra. Dice, cuando alguien quiera aprender, aprenderá. Nuestra etapa, ¿no es cierto?, va a ser diferente. Yo voy a tratar de guiarlo, de gestionar, ¿no es cierto?, un buen aprendizaje con ustedes en forma conjunta, porque el objetivo mío es que a ustedes les vaya bien. Porque nunca a un profesor le pagan para que repruebe estudiantes. Siempre a uno le pagan, ¿no es cierto?, para que haga una buena enseñanza y a mi estudiante les vaya bien. Y eso es lo más importante. Pero en esta asignatura, ¿cierto?, que es la histología, a ver, aquí vamos a volver un poquito al pasado porque están llegando compañeros de ustedes y cuando llegan los compañeros igualmente, ¿no es cierto?, hay que saludar, dar los buenos días, darle la bienvenida a todos. Ya sé que tengo aproximadamente 48 estudiantes en este momento en la sala virtual. Y iniciada, ¿no es cierto?, la presentación, viendo lo que era esta presentación, ¿no es cierto?, de la clase inaugural, con los saludos de mi departamento, los estudios, para que vean que como ustedes terminaron de estudiar el año pasado y dieron su prueba y entraron a la universidad, bueno, yo también, ¿no es cierto?, terminé de estudiar el año 2018, para que el 2019 me llegase mi título y tuviera, ¿no es cierto?, poder gestionar mi doctorado. Entonces decía yo que cuando el alumno está listo, aparecerá el maestro, es decir, aparecerá su profesor, porque en esta asignatura ustedes ya tienen una base que es la biología humana. Biología humana donde analizaron, ¿cierto?, la célula, la relación de la célula como nivel de organización celular, clasificaron célula, vieron el impacto de la célula en esa fisiología que Lalonde, ¿cierto?, un ministro canadiense, analizaba a nivel mundial analizaba, ¿cierto?, cómo se entregaba la biología. Y antiguamente, cuando yo ingresé a la universidad también, la biología era una biología celular,
y en un segundo semestre una biología molecular. Entonces, se le daba muy fuerte a esa biología celular y a esa biología molecular, pero no se llevaba, ¿cierto?, especialmente al ser humano. Entonces, este ministro canadiense plantea lo siguiente, dice, la biología humana en las carreras de la salud a nivel mundial debieran tener los siguientes conceptos. Primero, analizar lo que son los estilos de vida, la relación con el medio ambiente, entregar una biología humana y recién va a actuar, ¿no es cierto?, la práctica de la salud. Es decir, lo que quería decir que en todas las carreras de la salud, la biología tenía que llamarse biología humana. Y esa biología humana, ustedes tuvieron en el primer semestre, me imagino, ¿no es cierto?, una anatomía. ¿Es así o no, jóvenes? Sí, profesor. Tuvieron anatomía, ¿no es cierto?, en el primer semestre. La anatomía es la observación macroscópica de la estructura humana. Y en el segundo semestre les toca histología, que muchos autores clasifican, ¿cierto?, como la anatomía microscópica, la anatomía chiquitita. Yo podría entender un hueso mirándolo, ¿no es cierto?, y decir, este es un hueso largo, que tiene periósteo, tiene endósteo, pericondrio en la parte superficial, pero no he observado, ¿cierto?, la estructura interna. No he observado, ¿no es cierto?, las trabéculas, no he observado los osteocitos. Sé que tiene osteocitos, pero no los he visto nunca. Sé que tiene osteoblastos, que son las células embrionarias, pero no las he visto nunca, más que en imagen. Y tengo, ¿no es cierto?, los osteoclastos, que son las células que reabsorben el calcio. Pero eso es la macroscopía. Y en la histología es meterse al interior, a la estructura chiquitita. A esas células que ustedes van a ser responsables, ¿cierto?, cuando terminen su carrera, su especialidad, en entregar en la forma más correcta los análisis e informes que tienen que hacerle al médico de sus pacientes, de las personas con las cuales ustedes van a trabajar, a las personas a las cuales ustedes le van a tomar, ¿no es cierto?, exámenes de sangre. Y a lo mejor alguno se va a especializar, como vamos a ver más adelante. En esta especialización, ¿no es cierto?, fíjense que vamos a ver un estudio de caso más adelante, en el cual, gracias, ¿no es cierto?, al análisis de sangre, se pueden encontrar a los culpables, muchas veces de algún asesinato, de alguna muerte. Pero si encontramos a la persona muerta, pero ¿cómo vamos a saber, ¿no es cierto?, quién es? Porque la decapitaron. ¿Cómo vamos a saber quién fue la persona que la mató? Pero si miramos el entorno y vemos tejidos, los llevamos al microscopio, lo analizamos. ¿Y qué tiene la célula de importancia en este caso? Ustedes ya tuvieron biología. ¿Qué tiene la célula que nos puede decir la persona que efectuó el crimen? ¿Qué tiene la célula? ADN. El Material ADN. genético, profesor. Perfecto, muy bien. Tiene el ADN, ¿cierto? Y yo con el ADN, ¿qué puedo hacer? Un cariotipo. Y con el cariotipo sé si la persona que mató a ese ser que está ahí es hombre o mujer. Y por esas características de la sangre, yo puedo llegar, ¿cierto?, al culpable. Pero también un tecnólogo médico, especialidad de laboratorio, no puede cometer errores en el análisis de la célula. ¿Por qué? Porque ustedes no me pueden confundir, me imagino que en el primer semestre vieron, ¿cierto?, la clasificación de las células sanguíneas. Y vieron que la sangre tiene, al ver un frotis sanguíneo, tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y en ese frotis sanguíneo, los glóbulos rojos no tienen núcleo, las plaquetas no tienen núcleo, pero los glóbulos blancos sí tienen núcleo. Entonces, cuando miramos esa estructura,
yo digo que dentro de ese frotis sanguíneo y de esos glóbulos blancos tengo una clasificación y digo, tengo granulocitos a granulocitos. ¿Qué significa eso? Que hay un grupo de glóbulos blancos que tienen gránulos citoplasmáticos y hay otros que no los tienen. Granulocitos a granulocitos. Los clasifico y digo, los granulocitos son eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Es decir, tienen gránulos citoplasmáticos. Miro la otra clasificación, a granulocitos, no tienen gránulos citoplasmáticos y digo linfocitos y monocitos. Y empiezo a relacionar esos conceptos con lo que ocurre hoy día a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre hoy día a nivel mundial? A ver, y es tan importante, ¿no es cierto?, el examen PCR, por ejemplo, el examen de sangre, el examen de radiológico. ¿Qué es a nivel mundial lo que está ocurriendo hoy día y que se hace necesario que el tecnólogo médico, que el especialista, realice muy buenos exámenes? Una pandemia por un virus, profesor. Una pandemia, ¿cierto? Una pandemia en que hace que los futuros profesionales como ustedes, en el caso, por ejemplo, de radiología, haya tenido que adaptarse a especializarse en los sistemas respiratorios. Porque las neumonias, ¿no es cierto?, son un resultado, por ejemplo, del COVID-19. Y se necesitan respiradores mecánicos. Y muchos de los kinesiólogos que salieron, y de los kinesiólogos y de los tecnólogos médicos, no se habían especializado en esa área. Y hoy día es fundamental. Pero también es fundamental que el tecnólogo médico de laboratorio realice muy buenos exámenes. Porque si me confunden linfocitos con monocitos, la estadística no va a estar y el médico va a recibir su informe y va a decir, ah, esta persona tiene una anemia aguda. Y con una anemia aguda podría provocarle una diabetes, mucho azúcar en la sangre. Ah, este es mi diagnóstico, por lo tanto, este es el medicamento que le voy a dar y me equivoco. ¿Gracias a qué me equivoqué? Hacia un examen mal tomado. Yo sé que los tecnólogos médicos de la Universidad de Tarapacá tienen muy buena referencia a nivel nacional e internacional también. Yo tuve un alumno, ¿no es cierto?, de tecnología médica que ocupó el cargo de la Kodak a nivel mundial. Era el representante de Kodak a nivel mundial. Tengo dos alumnos que presentaron un proyecto fabuloso, eran de laboratorio, en cuanto a obtener heparina, que es un anticoagulante. Y me presentaron ese proyecto como seminario y título y fue espectacular. Y fíjense que fue patrocinado por la Behringer alemana, el laboratorio más grande que existe, ¿no es cierto? Y le venían un sueldo, le entregaron los materiales, le hicieron una oficina a dos estudiantes igual que ustedes. Y doy gracias a que fueron mis alumnos. Lo he visto trabajar en el hospital a ellos y a uno joven aquí en la clínica central que está bajando del hospital. Entonces yo me congratulo, ¿no es cierto?, de haber trabajado con ellos y también con ustedes hoy día que se están iniciando, tal igual como empezaron ellos. A ellos me tocó hacerle la biología, me tocó hacerle la histología y la bioquímica aplicada. Creo que ha sido el seminario más impactante que yo he visto que ha tenido la universidad porque ha tenido una gran proyección. Pero apareció un problema grande. Ellos trabajaban con placenta. Y al trabajar con placenta significa que trabajamos con sangre. Y al trabajar con sangre, ¿cuál es el problema grande? A ver, apliquemos de las enfermedades que a nivel mundial ocurren cotidianamente. Dejemos de lado la pandemia. ¿Qué otra enfermedad se relaciona con la sangre y es contagiosa? El SIDA. El SIDA, perfecto. Muy bien. El SIDA como enfermedad, ¿no es cierto? El VIH es el portador y el SIDA es la enfermedad. Ellos trabajaban con placenta y de ahí sacaban, ¿cierto? Y en el laboratorio la trabajaban la placenta y obtenían heparina, que es un anticoagulante. ¿Y por qué era importante? Porque los anticoagulantes son carísimos para aquellas personas que sufren de hemofilia.
Entonces ellos querían abaratar los costos y la Behringer le aprobó el seminario, fíjense. Y estamos hablando de una empresa, pero a nivel mundial. Ellos fueron mis alumnos. Al igual como entran ustedes. Pero a ellos los tuve, ¿no es cierto?, en la biología, los tuve en la histología y después en la bioquímica aplicada. Esa es esta clase de conocimiento que tenemos hoy día, ¿cierto? En la cual yo le decía que la morfología y la función van a ser dos factores importantes. No me basta conocer la forma, quiero ver cómo funciona, qué va a producir. Y ya hemos aplicado esto con el SIDA, con la pandemia. Por lo tanto, un tecnólogo médico, ¿cierto?, de la especialidad de laboratorio no me puede confundir las figuras celulares. Porque están poniendo en riesgo la vida, ¿no es cierto?, de otras personas y de un familiar, podría ser, de su papá, su mamá, su hermano. Imagínense que le toman el examen y se equivocan. Entonces no puede ser. Eso me decía mi profesor a mí en España. Fíjense que el doctor Jesús Alonso Tapia, que ahí ustedes están viendo, dice, se preguntaba, ¿se enseña mejor, se enseña y aprende mejor en una universidad que se investiga? Sí. Pero sucede que en la Universidad de La Pacá muchos de los investigadores están en la alta investigación, en una oficina allá arriba, cerca del cerro, y muchos de ellos no hacen docencia. Entonces yo le decía, yo creo que se enseña y aprende mejor en una cátedra en la que se enseña y se maneja la investigación. Y yo he hecho investigación y empecé, ¿no es cierto?, a investigar hace muchos años atrás, cuando pasaba un avioncito por la ciudad de Arica, fumigándola. Y dijimos, y pensamos, ¿saben qué? Parece que este avioncito fumigando la ciudad va a provocar algunas enfermedades. Nos acercamos al servicio agrícola ganadero, y le planteamos la situación. ¿Y saben qué nos dijeron? ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué investigaciones han realizado? Ninguna. Entonces, las palabras no sirven. Hay que investigar. Y de ahí para adelante formamos un grupo, ¿no es cierto?, con la doctora Gertrudis Cabello, con el doctor Omar Espinosa, con tecnólogos médicos, con un patólogo, enfermera, y el que habla. Y trabajamos, ¿cierto?, viendo la incidencia de esa fumigación en los sistemas, en la histología. Por lo tanto, yo le rebatí a mi profesor, le dije, no, si yo me dedico a puro investigar y no hago docencia, entonces ¿cómo le enseño a mis estudiantes? Porque más fácil sería, ¿no es cierto?, decirle, tomen un libro, apréndanselo de memoria y vienen a dar sus pruebas. Y eso no es correcto. Hay que aplicar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la eventualidad. Yo sugiero siempre, lo que dice acá, sería muy aconsejable, ¿no es cierto?, que ustedes pudieran estudiar en grupo. Ya vamos a ver por qué le planteo esta situación. Cuando ya ustedes estén estudiando, preparándose para su evaluación primera, segunda o tercera, y ustedes estén listos, me van a poder consultar porque yo siempre antes de la evaluación voy a hacer una clase formativa, como la que estamos haciendo ahora. Es decir, vamos a plantearnos, ¿cierto?, las temáticas que van a entrar en esa evaluación. Luego de eso, pueden aparecer dificultades administrativas, ¿cierto?,